La cruenta batalla que México ha operado en contra del crimen organizado y los grupos del terror que trafican con seres humanos y drogas ha tenido un impacto en la región. Desde la horrorosa matanza en un rancho de San Fernando en Tamaulipas, pasando por la narcooperación, hasta el Tratado de Libre Comercio. El cónsul de México, acreditado en San Pedro Sula, nos abrió las puertas de la oficina diplomática para hacer un énfasis en su vida, en cómo llega al servicio exterior y la experiencia de México en la lucha contra el mal endémico que afecta el istmo mesoamericano. Señor cónsul, muchísimas gracias por hacer este espacio y atendernos y tener esta conversación porque creemos que es oportuno conocerlo. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por el interés y la oportunidad. Para comenzar con énfasis, una de las cosas interesantes que corona su estadía en Honduras es también el cumplimiento de los 10 años de la asignatura del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México, particularmente. En Honduras pues se hizo este trabajo impulsado a través de este consulado y la Cámara de Comercio e Industria de Cortés con el auspicio de la Universidad de San Pedro Sula, que pues llevó al desarrollo de ensayos, un concurso de ensayos, etc. ¿Cómo ve usted el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio en estos años venideros? Bueno, mira, la relación va a continuar, es decir, tenemos una ubicación geográfica que nos tiene muy cercas a México y a Honduras. Eso me parece a mí que es una ventaja, un activo que debemos aprovechar mejor ambas partes, ambos países. Estamos muy cercas, tenemos un vuelo directo de aquí, de San Pedro Sula a la Ciudad de México, son 2 horas 15 minutos. Yo siempre comento a mis amigos que para que dimensionemos qué significa esto, tengamos presente que agarrar un avión en vuelo directo al extremo norte, la frontera norte más lejana del Distrito Federal, que es Tijuana, ¿verdad? Se hacen 3 horas 15 minutos en avión, entonces realmente llegar aquí es 1 hora menos que si estuviéramos todavía dentro del territorio nacional. Entonces es una cercanía cierta, comprobable, y ya tenemos toda infraestructura que nos permita llevar adelante una relación económica, financiera, de cooperación y de intercambio de alianzas estratégicas, de coinversiones mucho más fructífera de lo que hemos tenido ahorita. Si en estos primeros 10 años el comercio creció 330%, lo que te da un promedio anual de 33% por año, que es un crecimiento relevante, importante, sustantivo, significativo, ¿verdad? Ahora que se acaba ya de concluir la negociación de un tratado único entre México y todos los países de Centroamérica, que se prevé firmar en este mes de noviembre, precisamente en la próxima reunión de presidentes del mecanismo de Tuxtla, y que entrará en vigor a partir de 2012, una vez se completen los trámites de los respectivos congresos en cada uno de los países, pues de esta manera comenzaremos 2012 ya con un tratado mejorado, ampliado, que nos va a dar una mucha mayor proyección. Ya eso sería Centroamérica como una región. Sigue siendo país por país, porque los países como tales siguen existiendo, pero lo que hicimos fue estandarizar en una negociación conjunta con todos estos países, estandarizar el convenio para que no hubiese diferencias significativas entre uno y otro. Y esto a final de cuentas va a facilitar mucho el proceso de integración de México, económica de México, con Centroamérica y viceversa. La relación histórica entre México y Centroamérica, pues como lo hablábamos fuera de cámara, pues tenemos un origen en común histórico en el sentido de esta nueva sociedad, luego de la invasión española y las independencias y todo esto, pero también hay otras cosas que nos unen y es el tema de la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad y esto demás. Vamos a hacer una pequeña pausa, señor cónsul. Al volver vamos a tratar este tema que es una realidad que está afectando a todos nuestros países, particularmente la región. No nos cambie, que al volver vamos a tener las respuestas a estas y otras interrogantes.
Gracias por continuar con nosotros. Dialogamos con el cónsul de México acreditado en San Pedro Sula, el señor Marco Antonio García Blanco, quien ha tenido a bien pues recibirnos en el consulado para dialogar este tema tan especial que es la relación entre México y Honduras. Hablábamos antes de irnos a la pausa, señor cónsul, el tema de la inseguridad que afecta a nuestra región, y para poner un poco en contexto algo que ocurrió en San Fernando de Tamaulipas que afectó mucho al pueblo hondureño, pues fue aquella matanza, ¿no? Que al final no es algo que haya hecho México, sino que un grupo armado que está radicado en México. En ese sentido, ha tomado el gobierno mexicano nuevas medidas que salvaguarden de alguna manera los derechos de los migrantes cuando van en ese paso por territorio azteca. Desde luego, Carlos, mira, lo que aconteció en San Fernando, en Tamaulipas, fue una situación horrible para todos, porque más allá de la nacionalidad de las personas que perdieron la vida en esa ocasión, lo relevante es que eran personas, ¿no? Y que fue efectivamente un acto delictivo por un grupo criminal que el gobierno mexicano pues ha estado trabajando, y hemos llevado ya a varios de estas personas que estuvieron involucradas y están en este momento siendo juzgadas. Desde luego el problema de la migración es un fenómeno que viene de larga data, desde los orígenes de la humanidad, y la gente siempre va a los lugares donde tiene oportunidad o mejores oportunidades de desarrollo y para poder vivir. Entonces no es un fenómeno que se pueda detener simplemente con muros, con bardas o con violencia y demás. Ese flujo va a seguir estando mientras haya necesidades en un lado y oportunidades en otro lado. Entonces, el gran reto que tienen todos nuestros países, porque no es un fenómeno desde luego exclusivo de México, claro, sino que es un fenómeno a nivel mundial, el gran reto que tenemos todos es cómo dar un trato desde luego humano y de proteger la vida humana de estas personas que están hacia un tránsito. Por un lado está el reto de, bueno, que no parezca que estamos nosotros alimentando, dando aliciente para la migración, porque tampoco ese es el propósito. Por supuesto. Pero por el otro lado también reconocemos que ante la naturaleza del fenómeno, el fenómeno está, y lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos. En ese sentido, el gobierno de México sí ha estado empatando progresivamente el discurso que teníamos hacia el norte de defensa y de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, y el reclamo hacia Estados Unidos de que no se les daba un trato humano adecuado, de que se criminalizaba este fenómeno migratorio. Y bueno, de pronto salió que nosotros andábamos haciendo otro tanto, ¿verdad?, hacia el sur, y no éramos congruentes como gobierno, como pueblo en este sentido. De ahí pues que tomáramos, como decimos coloquialmente, el toro por los cuernos, ¿verdad?, y tratáramos de empatar precisamente este discurso, porque ese es nuestro sentir verdadero. México es un pueblo hospitalario, nosotros queremos ser un país, somos un país de paz, de tranquilidad, de prosperidad, y en ese sentido debíamos de ser capaces de garantizar, como dice la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad?, la seguridad de las personas que se encuentren en territorio mexicano, independientemente de su estatus migratorio. Correcto. Independientemente de la intención que tengan, si es quedarse en México, si es transitar, tenemos nosotros que respetar y dar esas garantías. Eso en el tema de la Constitución de México, pero también es un derecho humano la migración, ¿cierto? Desde luego, y precisamente reconociendo esa situación, hemos estado haciendo varias iniciativas a nivel de gobierno mexicano para ponernos al día en el tema y evitar precisamente que los migrantes de cualquier nacionalidad que crucen por nuestro territorio, pues sean sujetos de estas extorsiones, de estos abusos, de estos violaciones a sus derechos, a su propiedad, como ha estado aconteciendo. Es cierto que hemos tenido y estamos en un proceso de depuración de las propias instituciones mexicanas. Había por ahí algunos elementos, desde luego, que se prestaban a hacer actividades que no eran correctas, que no estaban en el marco de la ley. Y hemos estado avanzando. Y tan es así, Carlos, que yo te puedo decir que hoy en día acabamos de aprobar una ley, una nueva ley de migración en México. Ya fue promulgada, ya está en vigor. Lo que está por entrar en vigor en este momento es el reglamento correspondiente, que de alguna manera una de las cosas que hace es dejar muy en claro, aunque esto ya lo habíamos hecho desde 2008, que no
la migración no se debe de criminalizar, es decir, el migrante que entra de manera indocumentada al país, lo que está cometiendo es una falta, al final de cuentas, administrativa. No es una situación que amerite cárcel o que merite mayor sanción más que la sanción administrativa. Hay también una iniciativa que es un permiso de tránsito temporal para el migrante. ¿Qué es esto y cómo funcionaría, beneficiando al migrante y también al Estado mexicano? Mire, ese es un tema que está todavía a debate en México, es algo que se está precisamente considerando, sopesando y valorando. Al final alguien inclusive hasta hablaba de la posibilidad de quitar las visas, ¿no? Por ahí se oyeron algunas voces en ese sentido, pero no hay que perder de vista que a final de cuentas la visa por lo menos tiene una utilidad estadística, en el sentido de que nos permite saber cuánta gente está entrando, saliendo de nuestros países, por dónde lo está haciendo y qué características tiene esa persona. Entrar por un punto fronterizo, habilitado, oficial, es muy importante porque esa es la manera en que nos podemos dar cuenta que la gente está ingresando precisamente a nuestro país. De otra manera, cuando nos dicen, pues nos han secuestrado o están perdidos, nosotros les decimos, bueno, ¿y dónde fue eso? ¿Y cuándo fue eso? Porque oficialmente nosotros no tenemos ese conocimiento, porque no fueron registrados precisamente en un punto oficial de ingreso a territorio mexicano. Entonces, es un tema, Carlos, que es sensible, es un tema que está a debate. Vamos a ver finalmente en qué concluyen nuestros legisladores sobre los alcances de un eventual permiso de esa naturaleza, pero quiero ser muy claro en ese sentido, es un tema que está todavía sujeto a discusión. Señor cónsul, narcotráfico en la región, ¿cómo puede Centroamérica combatirlo y qué es lo que está haciendo México para avanzar en ese tema? Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a tener esta respuesta, les invitamos a quedarse con nosotros en Énfasis, que vamos a abordar este detalle muy importante acerca del narcotráfico en Centroamérica y México. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el cónsul de México acreditado en Honduras, en San Pedro Sula, el señor Marco Antonio García Blanco. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre un tema que afecta a nuestros países en la región centroamericana y por supuesto a México, que es el narcotráfico. Este país, su país, ha avanzado muchísimo en el tema de enfrentar este mal que afecta a todos los mexicanos. ¿Y cree usted que este combate que se ha hecho en México ha permitido que los cárteles retrocedan un poco apostándose en Guatemala y en Honduras? Tú me decías, Carlos, ¿qué hacer acerca de eso? Yo ahorita voy a abordar esto muy puntual que me preguntas. Bueno, lo que hay que hacer es trabajar juntos. Es decir, es un fenómeno que no afecta única y exclusivamente o a Honduras o a México o a los países de la región. Nos afecta a todos. Es un fenómeno internacional. El crimen organizado es transnacional, ¿verdad? Y de esta manera los esfuerzos nacionales que cada país tiene que hacer bajo también este principio de la corresponsabilidad son insuficientes y no lo llevamos también al campo de la cooperación internacional. Entonces es muy importante trabajar hombro con hombro, ¿verdad? Juntos, los gobiernos de la región y en este caso específico México y Honduras, para establecer y articular una serie de estrategias o de medidas puntuales que sean eficaces para el combate de este terrible mal que está quejando. Segundo lugar, hay un problema, y así lo ha dicho el presidente de México, que tiene su origen también en esa gran demanda, en este caso en el norte de nuestro continente, ¿no? Ahí hay una gran demanda que consume estas drogas y es ahí donde precisamente estamos hablando del tema también de la corresponsabilidad. Y la dimensión violenta de este crimen organizado, ¿verdad? Narcotráfico, pero también sicariato, secuestros, etcétera, va acompañado también de que, bueno, pues estas personas, estos grupos, tienen acceso a armamento de manera prácticamente ilimitada, lo cual los hace precisamente muy difíciles de combatir. Entonces, primera respuesta respecto de qué hacer en la perspectiva de México es
tener por delante el principio de la corresponsabilidad, saber que es un fenómeno que nos rebasa las fronteras de un país en particular, es un fenómeno internacional, en este caso regional. Tenemos que trabajar de manera articulada, tenemos que trabajar de manera en base a criterios de cooperación. Y número dos, respecto de este tema, Carlos, que mencionabas, lo peor que podíamos hacer los mexicanos era no enfrentar reconocer y enfrentar este problema. El propio presidente de México ha señalado que quizás en México nos tardamos en combatirlo más eficazmente de lo que debe de lo que era antes, pero en la actual administración el presidente de México ha tenido esa valentía y ha tenido esa claridad respecto de que con los criminales no se negocia, se les aplica la ley y debe de imperar la ley. Quizás es más cómodo negociar, quizás es más fácil hacerlo, pero no es un tema que esté sujeto a negociación. Las personas o grupos que violen la ley debe de aplicárseles precisamente esa ley y debe de imperar el aspecto legal. La ley se hace respetar con la ley y es esa lucha frontal que ha hecho México que de alguna manera ha permitido un avance en esta guerra contra el narcotráfico. Pero, ¿cómo ve México, cómo observa México este desarrollo considerando la experiencia que ha tenido del desarrollo del narcotráfico? ¿Cómo analiza también a usted como un político del Servicio Exterior Mexicano este desarrollo que está ocurriendo en Honduras, que estamos llegando ya a niveles complicados? Bueno, ya llegamos a un nivel, ya saltamos esa barda, ya cruzamos la frontera en el tema de inseguridad. Mira, algunas gentes me han comentado y lo hemos visto en diversos medios de comunicación, un poquito planteamientos de que lo que está haciendo México está provocando que se trasladen para acá grupos criminales y demás. Bueno, lo que te puedo decir es que, sujeto a que esto quede confirmado, yo he visto en varias primeras planas, ¿verdad?, donde se asevera que aquí existen cárteles mexicanos y narcos mexicanos, pero no he visto que se detenga alguno, ¿verdad? Es decir, por un lado se afirma que hay, pero por el otro lado no se corresponde eso con una detención que sería lo correcto, lo que procediera, ¿no? Entonces, mira, no niego que efectivamente el esfuerzo que está haciendo el pueblo y el gobierno de México, que desde mi punto de vista debe ser motivo de solidaridad y no de crítica, porque estamos haciéndole frente a un problema muy serio, pudiera estar propiciando que algunos grupos vayan a algunos otros países de la región donde no han encontrado hasta este momento pues esa decisión política y esa vocación para enfrentarles, ¿no? Y obviamente pues la gente va a aquellos lugares donde quizás les pueda resultar o creen que les puede resultar más fácil hacer este tipo de actividades. Entonces la solución no está de que nos aventemos la bolita los unos a los otros y nos quejemos los unos de los otros, sino que sigamos trabajando juntos y que cada quien haga su parte. Y así como México de alguna manera está haciendo la suya, pues la respuesta en algunos otros países, y lo digo en general a nivel de Centroamérica, no es tanto que nos digan, oye, ¿por qué estás haciendo que vengan para acá los narcotraficantes? Bueno, no los dejes llegar. Esa es la respuesta. Claro. No los dejes llegar. O sea, haz tu parte también para evitar que lleguen y que se vayan de aquí. Recuerdo que nuestro segundo programa fue con el presidente Álvaro Colom de Guatemala y le voy a hacer a usted una misma pregunta que le hice a él, que era una pregunta un tanto retórica también. Es que para que este narcotráfico y este tránsito ilegal de personas que han sido de la trata, estoy hablando de la comercialización de personas, se dé, es porque ocurre a vista y paciencia de muchas instituciones, y por instituciones digo pues personas que dirigen esas instituciones, que se hacen precisamente de la vista gorda y dejan que esto ocurra, ¿no? Autoridades involucradas, entes del gobierno, empresa privada involucrada. ¿Cómo Honduras debe de enfrentar también esa situación de la corrupción? ¿Cuál sería, de acuerdo a la experiencia de México, cuál sería lo que podría funcionar considerando que compartimos esta estructura social bastante similar de alguna manera? Mira, yo lo que podría compartir contigo y con tu auditorio es la experiencia mexicana, ¿no? Es cierto, para que haya abuso
por un lado, tiene que haber cierta corrupción para que esto suceda. Con esta nueva ley de migración que te comentaba yo al principio del programa, lo que estamos haciendo es precisamente depurar aquellos malos elementos que se han estado prestando a este tipo de situaciones. Es decir, no podemos negar que efectivamente ha habido ciertas autoridades mexicanas que han estado involucradas en este tipo de cuestiones, pero el propio gobierno mexicano está aplicando la ley y los ha llevado, precisamente los ha destituido, les ha fincado cargos y están sujetos a juicios. Desde luego esto es un proceso, no es una situación de la noche a la mañana. Yo quiero dimensionar algo muy puntual. En México ya somos 113 millones de personas, somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos en el norte una frontera de más de 3,000 kilómetros de longitud con los Estados Unidos, tenemos casi 900 kilómetros de frontera con Guatemala y con Belice, y la solución no es levantar muros, ni en el norte, ni en, mucho menos en el sur. Entonces es un proceso que implica generar estándares de confianza, mecanismos de confianza, de capacitación, y de que esto vaya permeando a todas estas autoridades que llegan hasta el punto fronterizo, ¿verdad? Por donde la gente entra o donde la gente opera, en las áreas donde operan, para evitar precisamente la trata de personas. Reitero, es un fenómeno que nos aqueja a todos. No es de que digamos los mexicanos somos los malos, o los guatemaltecos somos los malos, o los hondureños somos los malos, ¿no? O sea, hay personas malas, indistintamente de la nacionalidad, que están cometiendo ilícitos. Y reitero, si nosotros como países democráticos, donde anhelamos y aspiramos a que impere la ley en nuestros países, lo que tenemos que hacer es precisamente trabajar con la ley en la mano, ¿verdad? Aplicar la ley a aquellos que se tienen que hacer, sean autoridades, sean delincuentes abiertamente, sea quien sea, tiene que haber un imperio de la ley, la famosa frase de que prevalezca el Estado de Derecho, ¿verdad? Que puede parecer retórico, pero a final de cuentas es una meta por la que estamos trabajando todos. Y bajo este criterio, Carlos, y todo el auditorio, yo quiero decirles que en ese sentido el gobierno de México sí está haciendo un esfuerzo por revertir estas omisiones, estas lagunas, estos puntos ciegos, estas contradicciones que teníamos en nuestro discurso, en nuestras leyes. Estamos haciendo un trabajo de congruencia, estamos haciendo un trabajo de congruencia en el discurso, un trabajo de congruencia con las leyes, con las acciones que estamos implementando, precisamente para tener esa capacidad de aplicar la ley y contribuir, en lo que nos toca contribuir a los mexicanos, a que ese tipo de delitos pues sean derrotados. Señor cónsul, muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí ha sido un honor conversar con usted y agradecerles también a nuestra teleaudiencia por haber estado con nosotros.